Buenos días. Hoy voy a plantearles un proyecto personal. Quiero insistir en lo de personal porque es una manera de contar yo, por decirlo así, mis preocupaciones, mis aficiones, mis hobbies. Y repito, es mi punto de vista y sobre todo mi experiencia de muchos años. Esto se llama cultura e imagen. Cultura e imagen. ¿Por qué cultura e imagen? Porque quiero ahondar en muchas cantidad de material, tanto filosófico como físico, pues soy profesor de física y química, he estudiado química, pero siempre me ha interesado mucho más la física, o sea, del mundo de la ciencia y un mundo de imagen, de la fotografía y del vídeo. Sobre todo más de la fotografía, que es lo que llevo más tiempo trabajando, aunque últimamente llevo meses tratando de formarme en el campo del vídeo. Bien, esto va a tratar de ser, como les he dicho, soy profesor, voy a tratar de ser didáctico y muy sintético. No voy a tratar de enrollarme mucho. Espero que mi formación como profesor me ayude a, a explicarme y a seguir siendo didáctico, sobre todo en la parte de la cultura, porque hay ciertos fenómenos que son de física y tal, tratar de explicarlos de una manera bastante sencilla. El mundo de la filosofía, aunque yo también sigo el mundo budista, en el mundo budista trato me gusta mucho la meditación y el yoga, y hago yoga todos los días, y eso también va a ser dentro del canal un cierto aspecto que vamos a tratar y cómo los vamos a reunir. Bien, yo no pretendo ni monetizar ni tener muchos likes, no pretendo todo lo que pretende la gente que hace canales de YouTube. Últimamente he estado viendo, hay un compañero digo porque yo soy de Santa Cruz de Tenerife y él es de Santa Cruz de Tenerife, Edu López, del mundo de la imagen y de la fotografía y el vídeo, que explica muchas cosas. Estaba explicando cómo actualmente hay muchos canales que están repensándose por la problemática del trabajo y la monetización, y vamos a tratar de ver cómo eso, en mi caso, no tiene sentido, porque yo lo voy a hacer por pura gana personal, en el sentido de que yo esto lo hago un poco por mantener la mente activa, aunque repito, tengo muchos proyectos fotográficos y videográficos, pero me apetecía centrarme y tratar de explicar mi experiencia dentro de este mundo. Yo tengo 69 años, ya la parte económica la tengo resuelta, porque tengo una buena jubilación. Y lo que tengo es que esto me va a obligar a concentrarme y preparar los temas. Preparar los temas, hacer esto que estoy haciendo con ustedes y, de una manera libre y sin problema. O sea que voy a tratar de que no sé la periodicidad. Yo me planteo una semana o dos de cada vídeo, porque no quiero caer en un estrés, que es otra cosa que comentan muchas personas de YouTube, que tratan de sacar vídeos casi a diario con el trabajo que es. Yo quiero hacer esto de una manera, como ven, este set es mi estudio, aquí tienen mi softbox que utilizo para la foto, ya verán qué iluminación estoy utilizando, qué estamos poniendo para trabajar, una cámara, la 6400, un teleprompter que me da aquí unas ideas de lo que voy a tratar, y sencillamente voy a tratar de hacerlo de una manera que sea el menor problema para mí. Que puedo hacer uno a la semana. La cosa es prepararlos bien. Me refiero a prepararlos no tanto en el equipo como en la cuestión de la temática que quiero tratar. Y repito, quiero tratar de ser muy sintético y tratar
de que sea algo diferente. El mundo de la imagen y de la fotografía, en general los canales de YouTube, están muy profesionalizados. La gente explica materiales, aunque a mí me encanta el cacharreo, ya les enseñaré mi material que tengo una buena cantidad de material. Y eso es una parte importante, porque la fotografía tiene una parte técnica y la parte técnica nos gusta a todos, hay que tener un mejor, pero hay que llegar a un equilibrio entre tener un nivel de cuestiones técnicas, de aparatos, de equipos, de lentes, de cámara, y lo más importante de la fotografía y el vídeo es el ojo fotográfico, la creatividad del fotógrafo. Entonces, eso tiene que tratar de ser lo más importante. Hay mucha gente que con poco equipo consigue hacer grandes cosas. Yo me acuerdo de un amigo que tenía un equipo muy pequeño y hacía unos videoclips fantásticos. Entonces, hay que conseguir, repito, un equilibrio entre la creatividad y la tecnología. Y yo, que, por supuesto, no les voy a decir nada, que la tecnología nos tienen comido mucho el coco, con los propios canales de YouTube, con los propios tal, las marcas, yo soy de Sony y me saca el objetivo tal, y yo he caído en comprar cosas, pero repito que no voy a tratar de meterme en cacharreo demasiado. El próximo capítulo espero hacer el cacharreo y ya dejarlo, y tratar de que la creatividad sea lo más importante. Y para esto vamos a contar con una agrupación, se puede decir, que hemos montado una asociación, mejor dicho, que se llama Estudio 1841, que tendrá una parte muy importante que hablaremos de la historia de la fotografía. Y dentro de esa historia de la fotografía, mi amigo José María Mercader tiene en su posesión una cantidad de material de todas las épocas de la fotografía que traeremos al canal. Mostraremos desde canales, cámaras de placas que enormes, de grandes, donde explicaremos los procesos de cómo se hizo la fotografía en aquella época, hasta ir desgranando a lo largo de todos los años hasta llegar a la época digital. Esto de la época digital, que tiene una gran ventaja, yo les diría que el analógico es muy importante. Yo tengo una cámara analógica, de vez en cuando la utilizo, sobre todo porque me permite darme cuenta de las grandes virtudes que tiene el mundo digital. La facilidad, el tema de la luz. Ustedes cogen una cámara analógica, le ponen un carrete de 400 ISO, ya no pueden subir de 400 ISO un lente con una luminosidad que sea muy buena. Quieren sacar fotografías un poco oscuras, ya es un problema. O sea que la facilidad que tenemos en digital es fantástico. Yo les aconsejaría a todos los fotógrafos que entraran, aunque sea alguna vez, en la magia del analógico de un laboratorio. Sacar un carretito con algún amigo. Aquí nuestro amigo José María Mercader tiene estudio, laboratorio, y preparar ver cómo de un papel que se ha impregnado de una sustancia, de un revelador, sale una imagen poco a poco. Esa magia tienen ustedes que tenerla como fotógrafos, esa experiencia alguna vez. Yo esa experiencia la tuve de cuando era muy pequeño, porque mi padre también era aficionado a la fotografía. Y yo desde pequeño estaba cacharreando con mi padre dentro del laboratorio, él me enseñaba, yo hasta... Pero la verdad eran las cosas de mi padre, no hacía mayor importancia. Y ya después, cuando pasó el tiempo, yo me dediqué al mundo de la ciencia, como les he dicho, soy químico, y me dediqué a la investigación, a la informática también en muchos momentos. Y un momento determinado, desgraciadamente mi padre ya había muerto, dije, observando la naturaleza que siempre me ha llamado mucho la atención, oye, voy a comprarme una cámara, me compré una cámara analógica y empecé a hacer diapositivas. Y como era aficionado a la informática, pues digo, bueno, voy a escanear, y aprendí a escanear negativos, diapositivas y a retocarlos en aquel primer principio cuando no había todavía las cámaras que tenemos ahora. Después apareció, me acuerdo, la Canon 300D y una maravilla, 6 megapíxeles, y la verdad,
fantástico porque era otra manera de trabajar completamente. O sea que he sido digital, se puede decir, mucho antes que hubieran cámaras digitales. Entonces, una cosa que yo quiero darle importancia, aparte de aprender, que aprenderemos de libros, entre José María y yo tenemos una gran cantidad de libros, enseñarle grandes fotógrafos, porque yo creo que uno tiene que ver lo anterior, ver fotógrafos y aprender de los grandes pioneros, porque tienen ese ojo que estamos buscando, ese ojo. Y yo creo que debería de ser un aprendizaje para todo el mundo. Pero en el mundo analógico, que ahora ha vuelto y está muy bien que vuelva, que cada uno se meta en lo que quiere, el analógico tiene una virtud que yo creo que es muy importante, y es que para en el analógico llegar a ver la imagen hay que llegar al papel. Y eso podemos hacerlo en digital. Y yo les voy a dar la lata en que siendo en digital podamos llegar de nuevo al papel. El papel en el digital es posible. Y les enseñaré cómo es posible con las imprentas y los laboratorios actuales. Se consiguen a unos precios muy económicos una variedad de material en papel que uno lo toque, que uno lo vea, que uno lo sienta, que uno lo pueda guardar. Yo, por ejemplo, llevo años haciéndome mis pequeños libros. Primero empecé con las multinacionales de estas de libros, que salen muy caros, pero he pasado ya estos últimos años a trabajar con una imprenta local. Esta imprenta local me permite trabajar con un precio muy asequible y hacer también, aparte de hacer mis pequeños libros, tengo como 15 o 16 libros de lo más importante, para no dejar en el ordenador, en la pantalla, en los discos duros ni en los móviles las imágenes. Pásenlas a papel. La ventaja de trabajar con estas imprentas que ahora tienen una calidad, aunque sean para cosas sencillas. Yo llevo haciendo años exposiciones en tamaño grande, de 1,5 metros, de 2 en tamaños más pequeños, etcétera, etcétera. Y yo creo que el valor del precio que se consigue con el papel en la actualidad, sin irse, hay laboratorios, yo tengo una persona que hace unas impresiones bastante caras, bastante buenas. Yo cuando ya quiero algo muy especial voy a él. Pero con imprentas locales, pregunten los precios y verán que se consiguen una gran cantidad de material de mucha calidad. En las exposiciones las hago igual porque, claro, yo tengo la ventaja de que tengo, por decirlo así, un local de un pub de un amigo que me permite, exponer con mucha frecuencia. Esto del local es una suerte y todo vino porque yo hacía retrato, naturaleza, como les he dicho, y hacía también fundamentalmente grupos de música. Y en el local habían grupos de música todos los fines de semana. Yo me encontré con esto de repente que iba a tomar alguna copa y oye, esta gente aquí son fantásticos expresando su emotividad, su arte, y yo puedo aprovechar y hacer fotografías. Y me he pasado 15 años haciendo fotografías de grupos locales aquí en Santa Cruz. Y tengo de todo. Y en particular, en el Lone Star Tenerife, llevo ya muchos años donde, repito, tengo una pared con mi nombre y hago las exposiciones tanto por decirlo así, de fotografías de los propios músicos como de otros temas. Y la relación de gasto que hago con respecto a imprimir y gastar y tal, pues me la puedo permitir más o menos a unos precios muy módicos que me permite, perdón, la imprenta local que tengo. Entonces, repito, siempre es muy importante pasar a papel. Bien, en el tema de la cultura, voy a tratar temas de física, que son lo que yo más comento, y algunos también con respecto al tema, como les he dicho, de la meditación. Me parece muy importante el reunir una manera de trabajar, como les diría yo. Una cosa muy importante en fotografía es elegir los temas. Yo creo que un buen fotógrafo es cuando tiene un tema
que le apasiona y que le dedica tiempo. Porque uno al principio puede tocar distintos temas, yo tengo proyectos y diferentes cosas, pero en todo me concentro y tardo meses y meses en llevar a cabo esa labor de investigación. Entonces, es importante, hay temas, por ejemplo, los de la música en vivo, yo voy y la saco, tengo que estar pendiente del movimiento de los músicos, para allá, de la luz, tal cual. Pero hay otros temas que me los tomo más relajados. Por ejemplo, a mí me gusta salir a pasear por la ciudad y me introduzco en, puede ser una cuestión arquitectónica, una cuestiones de árboles que también me gustan mucho. Y esa parte de esa temática la hago en un estado de contemplación, saliendo tranquilamente con la cámara, un objetivo y salir a observar. Y en esa palabra de contemplación es donde entra lo de la meditación. Cuando uno hace yoga y meditación, un ratito, ya les explicaré con calma una manera sencilla de hacerlo. Y uno se acostumbra a hacer una meditación de 20 minutos. Y uno coge la cámara y sale en ese estado y va paseando. Uno se está fijando en lo que ocurre en detalle pequeños. Es una forma de ver nuestro alrededor. Entonces, yo creo que esa parte, yo les voy a dar mi experiencia de unos pequeños conceptos del mundo budista, del mundo tal, para que ustedes puedan ver la fotografía de otra manera. Tengo un par de libros que tratan, por ejemplo, de la observación, repito, de la contemplación, de la fotografía, de una manera distinta. A veces no es que se vaya a hacer ese gran fotón, que estamos esperando, medito y luego hago un fotón. No, es como en el camino, en el viaje, tú haces esa fotografía y para ti tiene esa importancia. Saldrán buenas fotos, pero tú le vas a dar un impregne a esa fotografía desde tu punto de vista, tu experiencia, que luego se va a reflejar en la fotografía, pero no tenemos que estar buscando ese fotón enorme, porque ahora el mundo del Instagram, de etcétera, etcétera, solo se quieren grandes cosas impresionantes, que impresionen. Y a veces hay que buscar la sutileza, las cosas sencillas. Y entonces en eso, en la vida cotidiana, lo dicen, no lo digo yo solo, lo dicen muchos fotógrafos que hacen fotografía artística. Vamos a dejarnos de esas impresionantes fotografías, que las hay y son fantásticas, yo soy el primero que digo que es fantástica, pero vamos a tratar de buscar algo más sutil, más sencillo, que lo podemos hacer al lado de casa, podamos ir al parque, que podamos ir a una zona, que podamos entrar a nuestra casa y entra un rayo de luz. O sea, esas fotografías que se han hecho toda la vida, pero vamos a tratar de hacerlas. Bien. Entonces, yo les voy a tratar de proponer ejemplos de todo eso, de mis proyectos. Tengo muchos a lo largo de estos años, estos 20 años, tengo aparte del proyecto de la música, tengo proyectos de otro tipo. Y repito que me parece a mí que les puedo dar mi experiencia. Por ejemplo, yo hago muchos retratos. Aquí detrás de mí, estoy haciendo la grabación de esto, es el salón de mi casa y tengo un buen salón, ya les explicaré cómo lo he montado para hacer retratos, y es un estudio, un pequeño estudio, donde llevo pues 12 o 14 años trayendo músicos, trayendo personas. Yo a veces conozco una persona, me la presentan y me parece, oye, desde camarero hasta en el Lone, chicas que conozco que me presenta Mariano, etcétera, etcétera. Y digo, oye, ¿te interesaría hacerte un retrato conmigo? Y puedes venir con una persona, por supuesto, la tranquilidad de la persona, vienes con tu novio, con tu amiga o un amigo, tal, lo que sea, y vienen y hago sesiones de retrato. Tengo muchos retratos, me encanta hacer retratos de las personas y tengo una gran experiencia
y hago mis retratos a mi manera, siempre en blanco y negro. La mayoría de las veces es muy raro que yo pase a color. Tiene que ser que en la imagen haya un color interesante. Normalmente, tanto lo de la música como lo de los retratos, lo hago en blanco y negro. Bien, yo creo que lo que les propongo, lo repito ya por no sé cuántas veces, esto es una cuestión personal. Lo hago un poco por obligarme a fijar ideas y aprender con ustedes. Bien, espero que me hayan entendido. Espero el próximo quiero hacer un poco de cacharreo, voy a explicar, para salir de eso, explicarles en mi equipo, que es bastante amplio. Y espero que les haya entretenido y que me sigan. Como se dice, suscríbanse, denle a like, aunque repito, no es lo que busco, pero como esta es la cosa, lo que siempre se dice en YouTube, hagan lo que les apetezca. Muchas gracias.